Bueno, seguimos con el trabajo de asesor que nos hemos impuesto. Un trabajo terrible porque el panorama, las oficinas virtuales que tenemos, con la cantidad de asesores que tenemos como asesor jefe, es increíble, pero todo virtual, o sea que entra mucho tu imaginación y la capacidad que tengamos nosotros de crear el panorama. O sea, nosotros empezamos temprano porque nos reunimos con los maestros cómicos, o sea, todo virtual. Los maestros cómicos que son los que nos bajan las ideas, la inspiración. Y claro, tiene que tener un poco de fantasía todo en la vida. No puede ser tan matemáticamente materializado. Tiene que tener un poco de vuelo de la imaginación, un poco de fantasía para alegrar esas cosas tan escondidas que están en la oscuridad con tanta tristeza. Y nosotros hemos logrado inventar una alternativa, un atajo, un shortcut, como dicen en inglés. Pero bueno, ya tomando el tema de asesorar al presidente de los Estados Unidos, con uno de los problemas más grandes que tiene como apertura y como desafío, o sea, independiente de todo lo que me imagino que debe tener la pandemia, el problema de la grieta, el problema político, el problema económico, el problema social, en fin, todo lo que... Pero como es nuevo, tiene por lo menos 100 días de gracia. Y nosotros que hemos ingresado, ya estamos en contacto, ya estamos en contacto en buena línea con gente que realmente ya sabe de nosotros y de lo que estamos haciendo. Pero bueno, eso será cuestión de ir evaluándolo en el tiempo. Ahora tenemos que ser concretos. ¿Y cuál es el trabajo? Porque eso es lo que te estarás preguntando. ¿Cuál es el trabajo de un asesor? Y un asesor no es un hacedor, un asesor no es un matemático, no es un ingeniero, no es un sociólogo, no, un asesor es un visionario de un concepto. Es el que capta como el poeta, el que inspira lo sublime. Después vienen, si interesa lo que el asesor, lo que el ideólogo, lo que el inspirado logra orientar su propósito, vienen entonces los especialistas, los que se encargan de desarrollar, de agregar, poner, de consultar, de armonizar, en fin, la parte estructurada de cualquier proyecto. Entonces nosotros como primera instancia sabemos que lo que debiera tener concretamente, a lo mejor lo tiene, pero nosotros, como no estamos en esa línea, lo que debiera tener fundamentalmente el presidente, el nuevo presidente, es un proyecto concreto, porque a partir del proyecto se van a ir sucediendo los acontecimientos. O sea, no puede salir de la mañana y traer una idea alocada, sino un proyecto, es decir, cuál es el propósito. Y entonces tenemos que inspirarnos, pero para inspirarnos tenemos que conocer la historia, porque si nosotros no nos basamos históricamente en lo que estamos hablando, y no digo que no nos van a aceptar, sino que, en fin, nos van a tomar con resquemor porque es una idea nueva que viene a romper un esquema que a lo mejor está previsto, o los tiempos, o los intereses, o lo que fuere, no lo tienen previsto. Entonces nosotros tenemos que ingresar con pie de seda. ¿Y qué tenemos que hacer como asesores? Como asesor del presidente de los Estados Unidos, ¿qué te parece? ¡Qué paquetazo! Y primero tenemos que remontarnos a la historia, como te dije antes, y tomar un personaje que tiene una gran relación con el actual presidente, que es John F. Kennedy.
John F. Kennedy llega al gobierno de Estados Unidos del Partido Demócrata, o sea, exactamente lo mismo que ahora con el presidente Biden. O sea que estamos en la línea del tiempo en la misma situación. Entonces la propuesta nuestra es que el presidente de los Estados Unidos, que proviene del mismo riñón del Partido Demócrata, se haga cargo, o mejor dicho sería, que le sirva de sustento inspirativo lo que hizo Kennedy en aquel entonces. 1960 desliza la idea a alguien desde aquí, desde Estados Unidos, posiblemente inspirado en Kennedy, no me cabe la menor duda, y se conoce la primera insinuación del proyecto que trajo Kennedy como gran revolución para el hemisferio, fue en 1960 con la Carta de Bogotá. Fue el 5 de septiembre de 1960 que Kennedy hace reunir en Bogotá la asociación, o creo que fue la Unión de los Estados Americanos, y promueve, o sea, tantea el tema con los gobiernos de Latinoamérica. A ver, se corría en la América Latina la idea de un plan Marshall, de una idea de ese tipo más o menos, que había redundado en un gran beneficio para Europa en la posguerra. Entonces, Kennedy avanza con una idea que fue revolucionaria. El hecho de que haya terminado mal ya te lo voy a explicar por qué. Pero la Carta de Bogotá desliza el ideario, o sea, es el propósito de Kennedy. Y como tiene un efecto, pero muy positivo de inmediato, o sea, fíjate, fue el 5 de septiembre de 1960. Y la Alianza para el Progreso la lanza John F. Kennedy, el 13 de marzo de 1961, a los 6 meses. Bueno, como es un boom la idea, porque la idea estaba muy bien encaminada. Yo te voy a explicar cómo funcionó. No te voy a dar detalles, porque yo lo que quiero es seguir la cronología de la historia para darle sustento a lo que estamos haciendo. O sea, nosotros no podemos ir a guitarrear, tenemos que basarnos con fundamentos para que seamos escuchados y para que seamos atendidos. O sea, nosotros vamos a una certeza de una realización, no es que estamos ahí como loquitos. Cuando se produce el beneplácito de que realmente es bien recibida la idea, Kennedy, que era un activo, un realizador, no deja el tiempo, sino que inmediatamente, el 5 de agosto de 1961, o sea que, fíjate, Kennedy lanza el proyecto de la Alianza para el Progreso el 13 de marzo de 1961, y ya el 5 de agosto de 1961, o sea que marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, o sea, los 5 meses de que lanza la idea sobre la Alianza para el Progreso, se produce la Conferencia de Punta del Este, que fue en 5 de agosto de 1961. O sea que 5 meses después de que lanza que ahí va como jefe de la misión Robert Conner, que fue el que leyó el mensaje de apertura de la Conferencia de Punta del Este, donde estuvo el Che Guevara, y ahí se consolidó su posición antiimperialista, y se lució el Che Guevara, que después fue a la Argentina. Pero te quiero decir, te marco el contexto histórico para que sepa. Entonces, estamos hablando de que ya el 5 de agosto ya estaba poniéndose a funcionar, o sea, ya estaban los fierros calientes, como se dice, ya con la Alianza para el Progreso. Pero fíjate si habrá sido potente la idea, como habrá calado, que simultáneamente Juan XXIII, el Papa Juan XXIII, el gordo, ¿te acordás del gordo? Saca su encíclica, Mater et Magista,
Eso fue el 10 de mayo del 61. O sea que, fíjate, la conferencia de Punta del Este fue en agosto y en mayo del 61 ya el Papa saca su encíclica. O sea, fíjate la coherencia de todo un concepto, o sea, político, social, económico, cultural y religioso, que es lo que estamos proponiendo ahora. Nosotros ahora estamos proponiendo la intervención del Papa. Pero no estamos delirando, ¿te das cuenta? O sea, estamos marchando sobre ya un camino trazado. Ahora bien, ¿por qué todo eso que fue muy buena? O sea, si vos la oís, si vos la leés, si vos revisás, sí, tendrá sus cosas naturales que chocarían con los intereses, que de eso vamos a hablar después, pero era un propósito que estaba en una situación similar a la de ahora, nada más que no había tanta crisis y tanta pandemia y tanto desastre. O sea que lo que nosotros estaríamos asesorando al gobierno actual sería que aquello que fue una iniciativa de excelencia con un hombre con una mentalidad similar a la que sostiene este hombre que está ahora en el gobierno, es lo que abre la posibilidad de una realización concreta. Ahora bien, todo eso sucedió ya en América, o sea que no es ninguna novedad. Lo que habría que hacer ahora es no solo actualizarlo, sino lo que debía hacerse ya de inmediato, o sea que no hay que perder el tiempo, es averiguar cuáles fueron las razones que no funcionó eso. ¿Por qué no funcionó siendo una iniciativa tan concreta? Y proponía poner en movimiento, o sea, proponían todo lo que hemos venido diciendo nosotros que habría que hacer en Latinoamérica. Bueno, todo eso lo proponía más o menos la Alianza para el Progreso. Posiblemente fue tomada como una reacción adversa por muchos países de Latinoamérica, porque Estados Unidos, no sé si quiso o ingresaron subrepticiamente el poder corporativo y la banca internacional, que fueron los que malograron el proyecto. O sea, lo ambicioso, digamos, lo apasionado, devorativo del proyecto fue la angurria, la desesperación del poder corporativo que quiso copar toda la ayuda. Y entonces se convirtió en una injerencia política de Estados Unidos sobre el continente. Entonces ahí hubo el rechazo, estaba el comunismo en auge, había un montón de propagadores de la doctrina comunista y nacionalismo también concentrado y, en fin, conclusión es que se aborta ese proyecto. Pero nosotros nos dejó una enorme enseñanza eso. O sea, ahí hay ya un camino trazado que uno tiene como orientación. Hoy el tema se pone otra vez de manifiesto. O sea, adquiere prioridad nuevamente América Latina para Estados Unidos. Nunca dejó de tenerlo, pero en este momento, porque China y Rusia, como hemos dicho, está con sus proyectos muy integrada en el propósito de copar Latinoamérica. Y nosotros ya lo hemos contado en tantos videos que no vale la pena repetir el tema ahora, sino seguir desarrollando el propósito. Entonces nosotros ahora tenemos que entender de que se presenta una nueva oportunidad. Se presenta una oportunidad agregándole que además se ha incrementado, o sea, estamos hablando, todo esto que te hablo yo es en la época de 1960, o sea, estamos hablando de 60 años atrás, cuando el mundo todavía eran 4.000 millones de habitantes y habría muchos menos millones, no tengo ahora la certeza de cuántos habitantes tendría América Latina. O sea, la pobreza estaba presente, había otro gran posiblemente reacción contra ese proyecto que pudo haber sido un proyecto noble, que había habido ya dictaduras militares impuestas desde aquí
Entonces hubo rechazo y hubo razones para que el rechazo existiesen de mucha gente, de mucho pueblo de América Latina. Pero hoy ha cambiado el panorama, hoy está la pobreza concentrada enorme, además incremento de la población en el continente y todos los desatinos que se han cometido en las políticas exteriores y el problema de la pandemia y el problema que se ha acrecentado, el hambre de ahora. Entonces, hay que salir a resolver eso. O sea, eso no se puede dejar que se resuelva solo y que intervengan. Después también hubo otro cuestionamiento. Cuando interviene la banca, interviene el Fondo Monetario, interviene el Banco Mundial, en fin, todo se desvirtuó. O sea, no hubo honestidad, para hablarlo en claro, en la propuesta que inicialmente fue una propuesta bastante sana. Ahora bien, eso es historia. Todo lo que se cometió como errores, todo lo criticable yo te lo acepto. O sea, no es que te voy a decir, no, fue perfecto y nosotros fuimos los tontos. No, para nada. Se rechazó. Nosotros los peronistas rechazamos esa injerencia porque no nos tenía en cuenta a nosotros que habíamos sido los que habíamos generado la creatividad de la justicia social y resulta que quedamos afuera. Incluso en ese tiempo nosotros estábamos fuera de la ley, un partido mayoritario de la Argentina, políticamente hablando, por injerencia directamente de los Estados Unidos, nosotros estamos fuera de la ley. Entonces, nosotros fuimos grandes combativos de esta idea porque no nos tenía en cuenta, no nos consideraba a nosotros. Entonces, se cometieron muchos errores en ese tiempo. Pero hoy ya eso es toda esa historia y esa enseñanza, porque a partir de lo que sucedió o de lo que no sucedió, queda una gran enseñanza. No vamos a volver a repetir lo mismo. Sin embargo, a partir de ese fracaso se fraccionaron las ayudas y en fin cada uno hizo su proyecto. O sea, acá se hizo después posteriormente el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. En Centroamérica se creó el mercado centroamericano. En Argentina, Brasil y Paraguay y Colombia y Venezuela se crearon el Mercosur, después se creó el UNASUR, en fin, después fue Bush del Partido Republicano a proponer el comercio con Asia, el TLC, no sé cuál fue ese otro proyecto que fue el ALCA. El ALCA fue el que fue a proponer Bush y que hubo un rechazo unánime de todo, sobre todo ya está bien logrado la unidad con UNASUR y todo. En fin, todo eso es historia que nosotros conocemos y que son intenciones fallidas de resolver el problema. O sea, la voluntad ha habido de distintas formas, como te lo marca lo que así medio en forma improvisada te he tratado de relatar. Hoy no podemos remontarnos al pasado porque actualizaríamos un polo de desencuentro. Entonces, la opción sería avanzar sobre el futuro. Estamos en condiciones de hacerlo, porque ya tenemos clarificado eso, no es que nosotros no sabemos de qué estamos hablando, tenemos clarificado que algo no funcionó y que sería lo ideal que venimos hablando de un continente realmente pujante con un potencial económico, cultural, social, político, en fin. Ya lo hemos venido diciendo en diversas formas y en diversos ingresos en posiciones locales. Ya hemos hablado de México, hemos hablado de Argentina, hemos hablado del problema del continente. Y hemos hablado de Estados Unidos y de los errores que cometió Estados Unidos al querer mangonear a Latinoamérica y no asociarse a Latinoamérica. Entonces la propuesta de hoy que el gobierno de Estados Unidos debiera tener en cuenta es hacer primero un proyecto, que sí, bueno, muy bien, vamos a hacer un proyecto, pero vamos a hacer ¿quién? Un proyecto desde Estados Unidos y volvemos a la misma. Vamos a repetir lo que sucedió ya. ¿Por qué no hacemos un proyecto? Porque la Carta de Bogotá fue la intención de hacer un proyecto continental. Ese fue el primer indicio
que realmente estaba bien inspirado eso. Pero un proyecto continental donde Estados Unidos ponía las condiciones. Y entonces eso no funcionó ni va a funcionar nunca. ¿Por qué? Porque las condiciones no las pone Estados Unidos políticamente, las condiciones las ponen las corporaciones y la banca, el poder financiero. Entonces, ellos nunca van a aceptar el problema social que existe en el continente. Ellos van a ver dónde pueden hacer negocios. Entonces, ellos no pueden participar en este nuevo emprendimiento. Sí, pueden ser parte activa, pero no participar en cuanto a tomar las decisiones y mucho menos la planificación. Eso nosotros ya lo hemos aprendido. No, si volviésemos a repetir lo mismo, los resultados van a ser exactamente lo mismo. O sea, seguirá la pobreza, seguirá la marginación social, seguirá la resistencia, los grupos que siempre estarán predispuestos a hacer una revuelta, una revolución, una resistencia activa. O sea, ya lo tenemos, ya está bien experimentado todo eso. Entonces, la propuesta de ahora es un nuevo concepto. Con esa experiencia acumulada, con esas intenciones bastante avanzadas en aquellos tiempos que no funcionaron y que nosotros ahora tenemos a disposición toda la información para saber por qué no funcionó y por qué no hemos logrado el ideal ese de que todo el continente sea una fuerza pujante social, cultural y económica, políticamente hablando. Ahora bien, el asesor, ¿qué sugiere? Y el asesor sugiere que hay que empezar de inmediato, en este mismo momento, mañana, hoy, a ver cómo están las cosas, reunir de inmediato a los representantes del continente. Pero, ¿qué pasa? Cuando recurrimos para ver dónde recurrimos para ver dónde recurrimos y llegamos a una institución que es la OEA, desprestigiada. O sea, porque tuvo intervención, desgraciadamente, nefasta y negativa en un intento de golpe de Estado contra Bolivia y otras cosas que se ha hecho. O sea, la OEA no es una institución que pueda representarle al presidente Biden y a ninguno de nuestros países latinoamericanos una garantía de seriedad. O sea, no podemos recurrir. ¿Vamos a hacer una nueva organización? Tampoco. O sea, si la OEA no sirve, no vamos a ponernos ahora a hacer una nueva organización, porque hay una cantidad de intereses y están operando, ellos tienen toda una estructura, tienen todo, o sea, no podemos obviar la OEA, pero sí podemos remodelarla, podemos reorganizarla. Sí, la OEA puede servir como un marco para la realización de un proyecto. Entonces, pero eso no es una cosa que lleva años, eso se puede hacer de inmediato, porque si hay una decisión política de realmente hacer una asociación en todo el continente, el instrumento no es la institución que va a regir, el instrumento es la decisión política, o sea, se necesitan claridad en el concepto, o sea, doctrinariamente, ¿cuál es la realidad? Acá no pueden venir a aparecer ideas que porque un país sea de corriente nacionalista, o sea, que defienda sus intereses, que se le aplique el macartismo. O sea, ¿sabéis quién fue McCarthy, no? Por supuesto. El macartismo de que son comunistas, porque afectan o no concuerdan con tus intereses. Entonces no puede intervenir la política en esto, porque la política enseguida te lleva el comunismo, el macartismo, la resistencia, no quiero saber nada con Norteamérica, que son invasores, que son guerreros, que nos han puesto en la miseria. Entonces, todo eso tenemos nosotros que tener, todos esos son los errores que te hablaba, que hemos querido transitar con esos errores a espaldas. Y entonces cuando llegamos a algún propósito, venía el rechazo. Entonces ahora tiene que ser una actitud de sinceramiento. Y el sinceramiento no tiene que venir de los países afectados en la pobreza y en la miseria. Ellos están esperando que se les hable en serio y que se les cumpla lo que se puede acordar. Y desde Estados Unidos tiene que eliminarse la idea de que va a ir a imponerle a Latinoamérica como si fueran unos esclavos o como si fuera una colonia, porque eso es lo que esta gente que desde el punto de vista corporativo
siempre intenta hacer, y ese es el error, que la política permite que ingrese el poder corporativo y el poder financiero internacional. Entonces, todo siempre va a ahogar las posibilidades de un arreglo realmente consensuado. América la tiene que poner en el movimiento, América, o sea, o Latinoamérica, como quieran llamarle, pero hay que ponerle en movimiento las potencias y las fuerzas realmente que identifiquen los poderes. No se puede ir a negociar este proyecto extraordinario con las minorías que están instaladas en el poder. No se puede ir a negociar con la extrema derecha conservadora mexicana que ha llevado el país a la ruina y a la miseria. Con esa gente no se puede negociar nada. No se puede ir a negociar con la gente que representa a Macri en la Argentina. Y así te recorro todo el continente. O sea, tiene tendencia Estados Unidos, políticamente hablando, a ir a negociar con las minorías, que son las causales del problema. Entonces, ¿cómo negocia con las mayorías? Ese es el otro problema. Y las mayorías hay que ir a buscarlas donde están. Que están en la gente de trabajo, en la gente que genera riqueza, en la gente que realmente proporciona y elabora la grandeza de los países. La que siembra, la que cosecha, la que consume, la que se viste, la que canta, la que baila, la que hace el país. No el fugador de divisa que produce riquezas en los países, en el que fuere, y en vez de esa riqueza reinvertirla en el terreno para acrecentar el bienestar, la recoge y la fuga. O sea, los recursos más importantes, las grandes riquezas de nuestros países de Latinoamérica están depositados en paraísos fiscales. Y son tolerados por Estados Unidos, esos paraísos fiscales. O sea, si Estados Unidos decidiera que los países fiscales se clarifiquen, o sea, desapareció un montón de lo que ha hecho esta desgracia, ha creado. Entonces, todas esas cosas, un asesor no debe obviarlo para hablar, ¿no? O sea, nosotros no tenemos condicionamientos para decir, no, esto, a lo mejor si Estados Unidos se molestan o a lo mejor no les gusta escuchar. Y sí sabemos que sí es cierto, pero si no resolvemos, ahí están los chinos esperando que sigamos cometiendo errores. Y ahí están los rusos que esperan que sigamos cometiendo errores. Entonces, nosotros somos pragmáticos, tenemos que ser prácticos y concretos. O sea, nosotros preferimos que nuestro continente sea conducido por nosotros, que nuestras riquezas sean administradas por nosotros. No queremos que Estados Unidos regale nada a ningún país latinoamericano. Ese es otro error, que aquí en Estados Unidos la gente que dirige la política y la parte financiera y la parte de proyectos de toda índole cree que allá lo que necesitan es las partes, por ejemplo, la parte bancaria, que son los bancos prestamistas y los fondos de inversión y todas esas cosas. Creen que hay que aprovechar la pobreza para cambiar dádivas, ayudas, supuestos empréstitos, y recoger toda la riqueza. Y cada vez no importa que se queden más pobres, que se queden más marginados, que se revienten. Y eso va a llevar a un desenlace que no le conviene a nadie. Porque no solamente que la gente afectada se siente realmente marginada de todas las posibilidades, sino que el otro que quiere copar y que quiere hacerse del continente latinoamericano por su enorme riqueza, es un enemigo potencial que está ahí, instalado ahí enfrente, frente a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos en este momento tiene que ponerse a funcionar así como lo hizo John Kennedy en 1960. Si Biden demora esto, si la gente que escucha que nosotros le estamos haciendo llegar, estas inquietudes, no tiene la capacidad de transmitir y realmente que llegue al presidente, vamos a perder tiempo. Y este es un problema que hay que empezar a resolverlo
en 90 días o más. Es encaminarlo. Después ya viene la negociación y ya vendrá todo el desarrollo del potencial, que es ilimitado e inimaginable. Nosotros, como pueblo, tenemos que estar atentos, cuidadosamente, sin afectar los intereses de la... Nosotros no necesitamos afectar los intereses de Estados Unidos. Nosotros no necesitamos que Estados Unidos nos preste dinero, porque no nos presta Estados Unidos, nos presta la banca internacional, que es la culpable de que Estados Unidos esté entrampado ahora, incluso acá. Entonces, todas esas cosas son cosas que nosotros tenemos pendientes y que estamos trabajando y no paramos en un solo instante para empezar a construir, para empezar a aportar cosas concretas. Y lo estamos haciendo sin ningún condicionamiento. O sea, lo estamos haciendo con una enorme entereza y una gran honestidad. Así que, como te quería comentar esto a vos, que sos mi compañero de viaje, o sea, ustedes son mi compañero de viaje. Yo estoy en una patriada delirante, y yo sé lo que estoy haciendo, no te vas a creer que estoy enloquecido porque pienso armar alguna estructura personal para el porvenir. Yo te estoy hablando desde el porvenir, hermano. O sea, a mí no me queda más futuro, yo estoy en el futuro. Entonces, esta es una jugada de uno que te habla desde el futuro, eso que vos vas a transitar seguramente. Por eso te convoco para que me ayudes a pensar. O sea, no, lo mío es limitado, te lo he dicho 100 veces de distintas formas y en todo momento, porque no soy profesional para todo esto monstruoso que te estoy proponiendo, yo pueda participar en nada, sino esto que estoy haciendo. Y esto es lo que realmente va a empezar a mover la realidad. Y ahí estás vos y están todos los que son jóvenes y que tienen posibilidades y que no tengan límites. O sea, no hay nadie que te pueda detener. Yo estoy hablando de un tema extraordinariamente importante y nadie me ha dado permiso para hacerlo. Con esto te quiero dar un mensaje. No te sientas condicionado ni te amilanes frente a ningún desafío. Nosotros estamos en capacidad de producir el gran cambio y, como te demuestra la historia, hemos sido testigos de cosas que han fracasado por errores que se han cometido. Porque yo estoy seguro que Kennedy tenía un alma blanca y por eso le tuvo que pagar con su vida. O sea, un alma blanca que le costó su propia vida, porque indiscutiblemente que habrá habido intereses afectados que no les convenía su presencia. Ahora viene una nueva opción. Se vuelven a repetir todas las mismas variables que hicieron posible aquella instancia. Nosotros estamos atentos y ya conocemos la experiencia previa. Esperemos no repetir lo mismo y esperemos que se entienda esto. Y claro, como siempre te digo, vos no sos un invitado de piedra, vos sos un protagonista y sos un testigo privilegiado de este momento histórico que está viviendo el continente. Y nosotros somos los únicos que vamos a salvarnos. No esperés que vengan los chinos, los rusos, los hindúes, los árabes, nadie. Solamente nosotros, con que sepamos, en el caso de que se va a dar seguramente la negociación futura y en muy breve tiempo, nosotros tengamos preparado qué es nuestro proyecto, porque mañana voy a hablar ya en concreto de lo que habría que hacer, o sea, qué es lo que tendríamos que hacer. No quiero adelantar para no enturbiar tanto las cosas y complicarlas. Nosotros mañana vamos a hablar ya de lo que habría que empezar a hacer, o sea, olvídate de que vas a caer bajo las garras del imperialismo, ya estás bajo las garras. O sea, lo que hay ahora es que hay que hacer es salir de ahí, que es distinto a lo que vos pensás que va a ocurrir. Ya hay que salir. El 80% de nuestros países está en manos de la banca internacional, del poder financiero y del poder corporativo, no de Estados Unidos. Está en las manos del poder corporativo mundial, que no tiene patria, y del poder financiero mundial, que no tiene tampoco patria. Entonces,
debes empezar a conocer las realidades, así como esto que te he explicado hoy de la Alianza para el Progreso y de la vida de John Kennedy, que pagó con su vida por querer hacer cosas de este estilo. Ahora estamos en la oportunidad de nosotros reiniciar la marcha, y vos sos el protagonista. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. ¿Qué te parece?